Ok, aquí vamos a hacer hoy unas plantillas fritas rellenas de pollo. Plantillas fritas rellenas de pollo. Lo que yo hice aquí es que puse un pollo de lata en el sartén a cocinar con cilantro o aceitunas. Cocinamos esto es lo que va a ir adentro de la plantilla. Hay muchas formas de hacerlo. Hoy estamos haciendo un inventito aquí con un pollito. Vamos a rellenar esas plantillas. We're gonna fill those tortillas, fried tortillas, filled with chicken. So, aquí estamos, el pollo como ya viene cocinado, básicamente se coge un poquito de colorcito y el sabor de las especies. Tenemos una plantilla completa, tamaño grande de burrito, como 10 pulgadas. We got a large tortilla, about a 10 inch. And we're gonna fold it in half, just like that. Vamos a doblar por la mitad más o menos para prepararla para hacer lo que vamos a hacer unos triángulos con ella. So, vamos a partirlo por la mitad de esta manera. Ahí partimos la plantilla, we cut it in half, just like that. And this is what we're gonna use for our to fill with chicken and then deep fry it. So you do as many as you want. Hace todas las que te quieras. Vamos a usar esta. Por ahora vamos a freír unas plantillas flour. Usamos un poco de flour y le vamos a echar un poquito de agua. La flour es harina de todo all purpose flour, harina de todo uso. Echamos un poquitito de agua y lo que vamos a, como una cucharita de agua, una cuchara de agua. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer como una mezclita, echarle un poquito, echar un poquito más para que esté un poquito líquida. Si usted le echa de 1 a 3, lo que queremos hacer es que esto quede como una pastilla, pero mojadita. So we want this like a paste, like you can see, this is just flour and water. Esto es solamente harina con un poquito de agua. Y queremos que quede así como pastoso. We want it to be in that type of texture. So this is what we're gonna use to glue the tortillas together. Esto es lo que vamos a usar para pegar las tortillas juntas. Usted tiene que asegurarse que esté bien mezcladito. Esto es la parte más poquito más tediosa, te va a amarrar un poquito los dedos, pero es facilito. Pues cogemos la tortilla una a la vez, vamos a ponerle esa mezcla, que es el cemento que hicimos por la orillita. We're gonna take some of that mixture that we did, the all-purpose flour and water, and just put it on half side, pretty much half side of it, not the whole thing. So we're gonna use this side because the other is gonna glue to this side. So we're gonna fold the first triangle here, doblamos el primer triángulo ahí y entonces de ese punto en adelante vamos a doblar un segundo triángulo y en lo último le vamos a doblar ese borde sobre esta. La harina con agua va a hacer que se pegue eso como si fuera pega. So the flour and water is gonna make that stick together. So we're gonna form this little cup. Vamos a hacer como un conito, like a cone shaped cup. Gonna make a conito. Just gonna make sure that it looks good. And then we'll do the same thing with the other. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Un poco de esa pega, a pegársela más o menos a la mitad de la plantilla que ya está picada por la mitad. So spread some of that flour and water on half of that tortilla, flour tortilla, just like that. That's gonna be our glue. La doblamos otra vez un triángulo de esa manera y la volvemos a doblar y luego el borde sobre la última parte. Esto no tiene que quedar perfecto porque esto es un inventito. It doesn't have to be perfect because this is your invention here. So we're just gonna go any way it feels, but just make sure that it sticks together, so it's sealed, so the contents doesn't come out. So no se sale la mezcla que le eche adentro de adentro. Bueno, vamos a usar un poquito de queso también aquí para que sea un pollito con queso ahí adentro. So vamos a poner un poco de este queso en el fondo. Entonces también le vamos a poner un poco de nuestro pollo que ya habíamos preparado, pollito que ya está cocinadito aquí. Vamos a rellenar nuestros conitos con
pollo y queso. We're gonna fill our little cones with chicken and the cheese. Not all the way to the top, because you gotta leave some space for it to be able to close it. So no llenarlo completamente hasta arriba, pero bastante hasta arriba, pero no completo, porque vamos a tener que cerrarlo. Y en todo el borde de arriba le vamos a poner un poco de esa mezcla. We're gonna spread our mixture here on all the edge on top, and now we're gonna try to close this. So you might have to push down a little bit more, because now you have to make the top part of it flat as well. And you go to the top, you flatten like that, you spread that mixture and make sure it stays together like that. And this is your triangle. We're gonna deep fry this later, so just make sure it's sealed so it doesn't come out on the oil. Esto lo vamos a freír, so asegúrate que estamos bien fritos. Le ponemos un poquito más en este borde aquí y eso va a ser la pega. Y este es nuestro triángulo. This is your triangle that we're gonna deep fry it with the chicken and the cheese inside. Vamos a freír esto con el pollo y el queso adentro. Aquí tenemos que hacer un poco de presión hasta que haga su trabajo y se pegue. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Cogemos nuestro conito, le echamos un poco de queso abajo, un poco de carne encima de ese queso, un poquito más de queso por encima. Pero de nuevo, no lo llene demasiado porque no lo vamos a poder cerrar. So no lo llene all the way to the top. Don't fill it all the way to the top. So you just go there like 3/4 up there. So you leave enough space for us to be able to flatten the top rim there. So we go again with a little mixture here. Le ponemos más mezclita, más pega alrededor. No le meta pega de los nenes de la escuela. Esta pega es harina con agua. Harina con agua. Y entonces lo cerramos flat. You're gonna flat the edge here and make sure that it's sealed on all seams. So you put a little more of that on the seams here so it doesn't pops open. Y cerramos todito aquí. Make some pressure and it's gonna stick together, and this is pretty much ready for the deep frying. And that's how it should be. We're gonna clean this a little bit up. So you see it's sealed, so it stays together all around the seams. So at this point we're gonna go on kind of just deep fry this. I'm gonna use a medium frying pan here with some oil. Just make sure the oil's enough oil there to cover half of it at least. So we go and dump it in there one at a time. Lo ponemos en el aceite uno a la vez, con cuidado que no nos quemamos. Y entonces vamos a tratar de que se selle rapidito. So, con la misma espátula lo acomodamos de una manera que se selle todas las orillas con esa harina y la plantilla. So we're trying to make sure that the triangle is sealed all around with that mixture that we did and the tortilla itself. So if you want to splash some of that hot oil over it a little bit to make sure that we get it sealed before we turn them over. Asegurarnos de que están selladas antes de que las tengamos que voltear. So usted la deja ahí más o menos 1 o 2 minutos por cada lado. Esto ya está cocinado. This is already cooked, so 1 or 2 minutes on each side. Don't overcook it. Then you flip them. You just wanna have that little beautiful color there, like a golden color. Queremos solamente que nos tenga un poquito doraditas, pero no tenemos que cocinarla de más. So las dejamos por cada lado un minuto o dos. El fuego está mediano, no puede estar muy alto porque se nos va a quemar. So, ese fuego mediano mantenemos así y se van a sellar por todas partes, y lo que estamos esperando simplemente es que coja ese color doradito por las dos partes. So, dependiendo de su estufa y la temperatura de su aceite, puede ser rápido o puede tardar un poquito más. So, usted manténgase mirándose, si tiene que voltearla varias veces, and if you have to flip it a few times,
do so to make sure they don't overcook on one side or the other. So at this point they're almost ready there. Now it all depends on what color you want them to be, and then take them out of the oil, put them on a plate for serving. So yo las voy a sacar ahora. Aquí ya saqué una, aquí tengo la otra ya doradita, como puedes ver. Escurre el aceite y la sacamos sobre una servilleta para que absorba un poco de ese aceite. So we take them out, put them on top of a napkin so it actually soaks up some of that oil. And there you have it. All you have to do now is eat it. I'm gonna, you see how it's still all over. Ve cómo está toda selladita por todas partes. Se quedó todo ahí adentro. So en este punto te la puedes comer así o la puedes cortar a la mitad, depende cómo es que tú la vas a servir. Yo voy a cortar esta para que ustedes vean cómo se ve por dentro. I'm gonna cut this one just to show you how it looks inside. But you don't really have to do that. You can eat it just like that. So there you have it. You have the chicken, the cheese in there. Ahí tenés el pollo, el queso. Y de ahí simplemente la servimos. Así es como la podemos servir y enjoy. Espero que les guste. Chequense mis otros videos, dale like y hasta la próxima.